Pasaremos ahora al estudio de las técnicas para las diferencias entre grupos. Cuando hablamos de diferencias entre grupos, queremos decir que el conjunto de individuos a estudiar está dividido en grupos definidos a priori. Para este tipo de estudios tenemos varias técnicas dependiendo del propósito inicial. Tenemos la que denominaremos análisis discriminante, el análisis multivariante de la varianza, análisis canónico y biplot canónico. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos ahora vinos de dos denominaciones de origen tomados en 2 años diferentes. Los vinos son vinos de Ribera de Duero de 1986 y 87 y vinos de Toro del 86 y del 87. Lo que queremos es estudiar las diferencias entre estos 4 grupos. ¿Con qué objeto? Bueno, el objeto es ver si hay diferenciación de los vinos entre distintos años y además ver si hay diferenciación entre las dos denominaciones de origen, ya que se encuentran geográficamente próximas y puede haber trasvases de uno a otro lado. Para el estudio de las diferencias entre grupos vamos a utilizar 18 variables que tienen que ver con el grado alcohólico, la acidez de los vinos y distintos parámetros relacionados fundamentalmente con el color y algunas otras propiedades químicas de los vinos. Ahora, en lugar de los vinos individuales, lo que queremos es establecer las diferencias entre los distintos grupos. En otro ejemplo, que podríamos tener grupos definidos, sería el siguiente. Tenemos una encuesta de confianza de las instituciones de las élites parlamentarias de América Latina en distintas instituciones. Y en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, datos de Chile. Las instituciones son el Poder Judicial, los partidos políticos, organizaciones de empresarios, sindicatos, fuerzas armadas, etc. Y tenemos una valoración numérica de la confianza que va desde mucha igual a 4 a ninguna igual a 1. Tenemos entonces, en este caso, distintos grupos parlamentarios que corresponden a distintos partidos, de los cuales pues tenemos varios grupos de centro, varios grupos de derecha y varios grupos de izquierda, como se muestra en la transparencia. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de este tipo de técnicas? El objetivo general va a ser estudiar las diferencias entre los grupos y caracterizarlas mediante técnicas multivariantes. ¿Por qué no podemos usar las técnicas que ya conocemos, como por ejemplo el análisis de componentes principales o incluso el análisis factorial? Bueno, pues porque en general las direcciones de máxima variabilidad no coinciden con las direcciones de máxima separación entre grupos. Tratamos de poner esto de manifiesto en este ejemplo de aquí. Aquí tenemos dos grupos, vamos a suponer que estos son los diagramas de dispersión de los dos grupos en 2 dimensiones. La roja sería la dirección de máxima variabilidad, pero si proyectamos en esa dirección, los grupos están completamente mezclados. La negra que tenemos aquí sería la dirección de máxima separación entre grupos, de forma que si proyectamos en esa dirección tendremos perfectamente caracterizadas cuáles son las diferencias. Para el análisis de la estructura de grupos, dependiendo de los objetivos particulares que vayamos a tener, tenemos diversas técnicas. Por ejemplo, si tratamos de comparar los grupos a través de sus vectores de medias con un contraste de hipótesis, tenemos el conocido como análisis multivariante de la varianza. Si lo que queremos es la representación de la estructura de grupos en dimensión reducida, algo parecido al análisis de componentes principales, pero ahora separando los grupos, en lugar de la variabilidad de los individuos, tendríamos lo que denominamos análisis canónico o análisis canónico de poblaciones, o lo que se conoce también en la literatura como análisis discriminante descriptivo o análisis factorial discriminante en la literatura francesa. Si lo que queremos es la representación simultánea de la estructura de los grupos y las variables responsables de la separación, tendremos biplot canónico o Manova-Biplot, que no va a ser el objeto de estudio ahora. Y si lo que queremos es que, dado un nuevo individuo del que desconocemos su grupo, lo queremos clasificar en uno de los dos grupos definidos o de los dos o de varios grupos definidos a priori, tenemos el análisis discriminante, que incluye varias técnicas: análisis discriminante lineal, cuadrático, logístico, etc. Bueno, vamos a ver una introducción muy rápida a lo que es el análisis multivariante de la varianza. ¿En qué consiste el análisis multivariante de la varianza? Bueno, pues tratamos de contrastar la hipótesis de igualdad de los vectores de medias. Es decir, si yo tengo G grupos,
vamos a contrastar la hipótesis de que el vector de medias de todos los grupos es el mismo, frente a la alternativa de que al menos una pareja de vectores de medias son diferentes. Si hubiéramos un experimento diseñado de la misma forma que en el caso univariante, podemos contrastar la hipótesis de que no hay efecto de los tratamientos. Por ejemplo, en los casos que teníamos antes, contrastaríamos la hipótesis de que no hay diferencias entre los 4 grupos de vinos y de que no hay diferencias entre los distintos partidos políticos para el segundo ejemplo de las élites políticas en Chile. Recordemos brevemente el análisis de la varianza univariante. El análisis de la varianza univariante lo basábamos en la descomposición de la variabilidad total, que aquí llamamos Q, en dos partes. Una parte debida a la hipótesis y una parte debida al error. Una parte controlada y una parte no controlada por el experimento. La parte debida a la hipótesis lo que mide es las diferencias entre grupos. Es decir, nos va a medir si hay diferencias o no entre los distintos grupos. ¿Cómo? Pues tomando la media de cada grupo menos la media global. Si esta cantidad es cero, quiere decir que todas las medias son iguales y son iguales a la media global. La varianza del error, la variabilidad del error o variabilidad dentro de los grupos, lo que mide es la variabilidad dentro de cada uno de esos grupos, cada observación menos la media de su grupo. ¿Cómo haremos entonces el contraste? Bueno, pues el contraste se basa en el hecho de que la variabilidad entre tiene que ser grande para rechazar la hipótesis. ¿Cómo decidimos si es grande o pequeña? Decidimos si es grande o pequeña comparándolo con la varianza del error o varianza residual o varianza dentro de los grupos. Si la variabilidad entre es mayor que la variabilidad dentro, tenemos indicios claros de que efectivamente hay diferencias entre las medias de los grupos. Bueno, conocemos el análisis de la varianza univariante. Pues el multivariante es muy sencillo. Vamos a buscar la combinación de variables que consigue que la f del análisis univariante sea lo más grande posible. Bueno, vamos a ver primero algún aspecto de notación. Yo tengo la matriz X1, es el conjunto de observaciones en el grupo 1. La media o el vector de medias para este grupo lo voy a denotar con x barra 1 y es un vector que tiene como componentes la media del grupo 1 en cada una de las p variables. Lo mismo para el 2, lo mismo para los g grupos. Esto lo vamos a combinar en una matriz de medias que vamos a denominar x barra. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a llamar también D a la matriz diagonal que contiene los tamaños muestrales de los grupos, que no tiene por qué ser iguales, y vamos a definir los análogos matriciales de las sumas de cuadrados entre y dentro de los grupos que teníamos en el análisis de la varianza univariante. La suma de cuadrados total sería x transpuesta por x, sería como la matriz de covarianzas total si la dividimos por los correspondientes grados de libertad. La variabilidad debida a la hipótesis o entre grupos, x barra transpuesta por d sub g y por x barra, d sub g recordamos que era la matriz diagonal de los tamaños de los grupos, y la residual simplemente la calculamos por diferencias. Bueno, tengamos en cuenta que para que esas matrices o esas sumas de cuadrados sean comparables, hemos de dividirlas por los grados de libertad, como en el caso univariante. G-1 serían los grados de libertad asociados a la hipótesis, a la variabilidad entre grupos, y a esa matriz la llamamos H. Es la matriz de covarianzas entre grupos. La matriz de covarianzas dentro de los grupos, o matriz de covarianzas residual, que la llamamos S, es simplemente la correspondiente suma de cuadrados dividido por los grados de libertad n-g. Podemos ver también que si calculamos las matrices de covarianzas para cada uno de los grupos por separado, la matriz de covarianzas dentro de los grupos se puede calcular como una media ponderada de todas las matrices de los grupos individuales. Sería lo mismo que haríamos en el caso univariante, por ejemplo, para la test-Turing con varianzas iguales, para el análisis de la varianza, etc. Ahora, en lugar de sumas de cuadrados, tenemos matrices de sumas de cuadrados. ¿Cómo hacemos el contraste? Lo hacemos de una manera similar. En el caso de univariante, dividíamos la suma de cuadrados entre, o la variabilidad entre la variabilidad dentro. Pues aquí multiplicamos la variabilidad entre h por el inverso
de la variabilidad dentro. Esto es una matriz, no es un único valor. Bueno, pues hay diferentes contrastes o diferentes estadísticos de contrastes para la hipótesis. Los más conocidos, el estadístico de Roy, la traza de Lowry-Hotelling, la lambda de Wilks y el estadístico de Pillay. Bueno, normalmente, y el más usual, es la lambda de Wilks. Todos ellos se convierten de alguna forma en un estadístico univariante que normalmente sigue una f de Snedeker. Los programas de ordenador estándar nos van a proporcionar los valores para los estadísticos de contraste con sus correspondientes p-valores, de forma que podemos tomar inmediatamente la decisión adecuada. Por ejemplo, para los partidos políticos, que tenemos varios partidos políticos, tenemos aquí para el partido político los 4 contrastes con sus correspondientes p-valores. En este caso, bueno, pues vemos que todos los p-valores en los 4 contrastes son 0 hasta la tercera cifra decimal, por tanto rechazamos la hipótesis nula, lo que quiere decir que hay diferencias entre los partidos políticos con respecto a la opinión sobre distintas instituciones. Aquí tenemos los análisis de la varianza univariantes para cada una de las variables. Bueno, pues vemos, por ejemplo, que hay diferencias significativas con la opinión respecto al Poder Judicial, con las organizaciones de empresarios, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, los funcionarios, los medios de comunicación, la policía y el Tribunal Supremo Electoral. No las hay con respecto a los partidos políticos, con respecto a los sindicatos, con respecto al Parlamento y con respecto al presidente de la República. La confianza con respecto a estas últimas instituciones es la misma para todos los partidos políticos. Si consideramos ahora las denominaciones de origen, por ejemplo, solamente dos grupos, y hacemos un análisis multivariante de la varianza, pues tendríamos que también los 4 estadísticos nos dan significativos, y bueno, pues podemos ver cuáles de las variables que hemos trabajado presentan diferencias entre los grupos. Una cuestión importante es que los 4 estadísticos con los que estamos trabajando normalmente van a dar resultados similares, pero puede haber casos en los que encontremos que uno es significativo y otro no. Recordemos que son formas diferentes de hacer el mismo contraste, todas ellas aproximadas. Luego, la mejor decisión quizás es elegir uno y seguir adelante con el que hayamos elegido en primera instancia. Bueno, ¿por qué utilizamos un MANOVA y no 18 ANOVAs por separado para cada una de las variables? Pues lo primero es porque el MANOVA, es decir, el análisis multivariante de la varianza, trabaja con todas las variables simultáneamente, buscando una combinación lineal de las variables que tenga la f univariante máxima. Conseguimos además controlar el significación para toda la comparación de las 18 variables simultáneamente, y además controlamos la información redundante controlando las correlaciones entre las variables mediante la distancia de Mahalanobis, que veremos más adelante. Puede ocurrir que ninguna de las variables originales sea significativa y existir una combinación de variables que hace que haya diferencias entre ellas. Lo representamos como antes en el gráfico siguiente. Si tenemos 2 variables y 2 grupos de esta manera, la diferencia en las medias en la variable 1 no es muy grande, probablemente es no significativa porque las 2 distribuciones están bastante solapadas, lo mismo con la variable 2. Sin embargo, al utilizar la combinación lineal que mejor separa los 2 grupos, el solapamiento es mucho menor y las diferencias mucho más grandes.